¿Quién iría a una fiesta esperando salir en las noticias? Pero, ¿en la sección de nota roja? Pues esto fue más o menos lo que pasó en Tijuana, donde un grupo armado decidió que la fiesta no terminaba con música, sino con ráfagas de fusil. 2 integrantes de la banda Doble Alcance fueron asesinados a balazos en plena presentación, mientras que otros asistentes terminaron heridos en lo que parecía ser una simple reunión privada. ¿Un ataque directo? ¿Un ajuste de cuentas? ¿O simplemente estaban en el lugar y el momento equivocados? Y como si la violencia no tuviera descanso, en Chiapas, el ejército se enfrentó a civiles armados, dejando 2 muertos y varios detenidos. Y en Jalisco, el narco sigue con su versión de Rápidos y Furiosos, con vehículos blindados y máscaras de hierro, como si fuera una película de terror. Pero vamos por partes, porque la historia apenas comienza. Imagínate estar en una fiesta, disfrutando de la música, con una chela en la mano y de repente el sonido del acordeón es interrumpido por ráfagas de rifle de asalto. Esto no es la trama de ninguna película, es Tijuana, donde la realidad supera muchas veces cualquier guión que nos inventemos. En la colonia del Río, la banda Doble Alcance estaba amenizando una fiesta privada cuando a las 0:50 horas de la madrugada del viernes, un grupo armado decidió que la noche terminaría de la peor manera. Con fusiles de alto calibre, abrieron fuego contra los asistentes, dejando un saldo trágico. Luis Ángel Castellano Salinas y Brian Omar Martínez Beltrán, integrantes de la banda, fueron asesinados en el acto. Otros 2 músicos lograron escapar, pero no por mucho tiempo. Fueron encontrados más tarde, gravemente heridos, y trasladados a un hospital en estado delicado. Entre el caos, varios asistentes también resultaron heridos, porque cuando los sicarios disparan, no se preocupan por hacer puntería selectiva. Según testigos, el ataque ocurrió mientras la banda tocaba bajo una carpa instalada en la calle Ester Tapia. Sin previo aviso, el comando armado irrumpió en la celebración y desató el infierno. Y así, lo que debía ser una noche de música y fiesta, terminó en tragedia. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta del millón. Hasta ahora, la Fiscalía de Baja California está investigando el caso, pero la verdad es que investigar no siempre significa resolver. No hay detenidos, no hay un móvil claro, y como suele pasar, lo más probable es que en unos días la noticia se diluya sin respuestas. ¿Fue un ataque directo contra la banda? ¿Algo personal contra alguno de los músicos? ¿O simplemente estaban en el peor lugar en el peor momento? Mientras la Fiscalía se toma su tiempo, la violencia sigue su curso. Y hablando de enfrentamientos, en Chiapas, la cosa no estuvo menos intensa. Solo que aquí, los que disparaban no eran sicarios en una fiesta, sino el ejército enfrentándose a un grupo armado. Y el resultado fue igual de sangriento. Si creías que Tijuana fue el único lugar donde la violencia explotó esta semana, espera a escuchar lo que pasó en Chiapas. Aquí el ejército mexicano no llegó con advertencias ni llamados a la paz, llegó con balas directamente. Todo empezó en el municipio de Villa Flores, donde las autoridades realizaban un operativo en 2 inmuebles sospechosos en los poblados Dr. Domingo Chanona y Bellavista. Un día normal en México, cateos, despliegues de seguridad y la expectativa de que algo va a salir terriblemente mal. Y así fue. Apenas llegaron los federales, fueron recibidos a tiros por un grupo de civiles armados. En cuestión de segundos, el operativo se convirtió en un enfrentamiento abierto que terminó con 2 presuntos delincuentes abatidos y 7 detenidos. Los detenidos fueron identificados como Arizandi N., Ronnie N., Eduardo N. y otros 4 jóvenes cuyos nombres probablemente no aparecerán en ningún juicio importante. Según la Fiscalía General de Chiapas, estos individuos están vinculados a una serie de homicidios recientes en la región de Frailesca. Pero no solo se llevaron a 7 detenidos, el ejército también incautó 10 armas de fuego, 2 vehículos, 2 motocicletas y hasta un par de ranchos. Porque sí, en México no solo se decomisan armas y drogas, también propiedades completas. Ahora, lo realmente curioso es que, aunque estas operaciones son presentadas como golpes al crimen organizado, la realidad es distinta. Por cada grupo detenido, hay otro listo para tomar su lugar. En un estado donde el crimen organizado está enraizado, estos decomisos no suelen cambiar mucho la ecuación.
Mientras los detenidos esperan que el Ministerio Público decida su futuro, el resto de Chiapas sigue bajo la misma sombra de violencia. Y la pregunta es, ¿realmente se está desmantelando algo o solo estamos viendo una causa antes del siguiente enfrentamiento? Porque si algo nos ha enseñado la historia de México, es que cuando el narco cae por un lado, se levanta más fuerte por el otro. Y en este caso, mientras unos caen, otros regresan a sus hogares, después de haber sido desplazados por la misma violencia que sigue latente. Hay un dicho que reza que, como en casa, en ningún lado. Pero cuando tu casa está en medio de un campo de guerra entre carteles, la frase pierde todo el sentido. Eso es lo que han vivido cientos de familias en la frontera entre México y Guatemala. Luego de meses, huyendo del fuego cruzado entre el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación y un nuevo grupo local que es el cartel de Chiapas y Guatemala, 84 familias decidieron que era momento de regresar. Pero no fue un regreso cualquiera. Tuvieron escolta del ejército y la policía estatal, y hasta el alcalde de la Trinitaria se hizo presente, como si con su presencia bastara para evitar otra masacre. Y aunque el regreso suena a una buena noticia, la realidad es que la zona sigue siendo un polvorín. El cartel Jalisco Nueva Generación no se ha ido. El cartel de Chiapas y Guatemala sigue ahí. El cartel de Sinaloa no va a ceder terreno fácilmente. Así que la gran pregunta es, ¿están regresando porque la violencia acabó? ¿O simplemente porque ya no tienen a dónde más ir? Mientras tanto, en Jalisco, el narco sigue demostrando que el crimen organizado tiene más recursos que muchas policías municipales. Lo último, un decomiso millonario de armas y vehículos blindados con un toque de cosplay bastante siniestro. A ver, si pensábamos que los criminales solamente usaban pasamontañas y fusiles, prepárate para esto. En Villa Hidalgo, Jalisco, el ejército se topó con un arsenal que parecía sacado de un videojuego. Entre lo asegurado, había un fusil Barrett calibre .50, rifles AK-47, chalecos balísticos y máscaras de hierro blindadas. Sí, como si fueran personajes de una película distópica. Y no solamente eso, también encontraron vehículos monstruo con blindaje artesanal, diseñados para resistir hasta explosiones, y bueno, básicamente el narco está construyendo sus propios tanques de guerra. El golpe al crimen organizado se estima en unos 10 millones de pesos, aunque claro, para los carteles, eso es lo que gastan en nómina en una semana. El hallazgo es bastante impresionante, pero la pregunta es la de siempre. ¿Esto hará alguna diferencia en la guerra contra el narco? ¿O solo fue otro decomiso que en unos meses se verá compensado con más armas y más violencia? Porque si algo nos ha enseñado la historia reciente es que el narco siempre tiene un plan B, y C, y D, y prácticamente todo el abecedario. En fin, balaceras en fiestas, enfrentamientos con el ejército, familias desplazadas que regresan a la incertidumbre y arsenales que parecen sacados de Mad Max. Si hay algo claro es que en México la violencia no descansa, y aunque las autoridades se esfuercen en presentar operativos y detenciones como grandes logros, la realidad es que el crimen organizado sigue un paso adelante. La pregunta sigue en el aire. ¿Esto es el principio de una escalada mayor o solo un capítulo más en la historia interminable de violencia que azota al país? Y lo más importante, ¿quién será el siguiente en la lista interminable de tragedias? Muy bien, nos vemos en el próximo video, si es que no nos censuran antes. Recuerda que somos Nación y Frontera, que estamos aquí para traerte la verdad.